estudiantes de secundaria de tercer grado. Es un gusto saludarles. Les doy la más cordial bienvenida a su sesión de Historia de México. Soy la maestra Mercedes Mejía Ángeles y el día de hoy continuaremos con la interesante aventura por la época del virreinato. Revisaremos lo sucedido en Nueva España en el ámbito económico con la aplicación de las reformas borbónicas. Por ello, solicito su atención, además que tengan a la mano bolígrafos y cuaderno por si requieren hacer anotaciones y su libro de historia para complementar lo que vamos a aprender el día de hoy. En otro asunto, recuerden que nuestro país y el mundo en general atraviesa por una crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por ello, es importante que nos cuidemos y practiquemos todos los días las medidas sanitarias, como el constante lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos. Si es necesario salir de casa, por favor, utilicen cubrebocas sobre nariz y boca y sobre todo, mantengan un distanciamiento social de al menos 1,5 metros. Bien, si ya están listas y listos, conozcamos el propósito de la sesión, que es explicar las consecuencias económicas de las reformas borbónicas de España en Nueva España. Como recordarán, la economía de Nueva España se sostenía por las actividades correspondientes a la ganadería, la minería, el comercio y la agricultura, y que estas actividades, sobre todo el comercio, era regulado por el Consulado Comercial de la Ciudad de México. Esta institución estaba integrada por los comerciantes más importantes de Nueva España y tenían el monopolio de los productos de importación y de exportación más suntuosos y exclusivos, así como de los bienes de consumo interno indispensables como el tabaco. Relacionado con el tema de hoy, en nuestra sección Leer para Conocer, les compartiré la lectura El tabaco en la Nueva España, de Flor Muñoz López. El estanco del tabaco. Este monopolio fue puesto en marcha por el visitador José de Gálvez, quien inició restringiendo la amplia zona de cultivo a unos cuantos sitios: Córdoba, Orizaba, Huatusco y Zongolica. Toda la cosecha sería vendida exclusivamente a la administración de la renta del tabaco al precio que ésta fijara. Tal limitación provocó una serie de reacciones violentas por parte de cultivadores y cosechadores en las zonas donde quedó prohibida la siembra, pero también de los fabricantes autorizados, porque se estableció el control de precios. Los fabricantes de puros y cigarros se vieron afectados, ya que solo podían comprar la materia prima en la renta del tabaco al precio que ella señalara, pero al menos tenían la posibilidad de elaborarlo y venderlo por su cuenta. Más tarde, el visitador Gálvez dispuso la monopolización de la fabricación y comercialización al establecer en 1769 la Real Fábrica de Puros y Cigarros de México, y se crearon las de Puebla, Querétaro, Oaxaca, Orizaba y Guadalajara. En dichos establecimientos, manejados también por la renta del tabaco, se dispuso elaborar todos los puros y cigarros del país, por lo cual, desde 1766 no se otorgaron más permisos a fábricas o talleres particulares. Los estanquillos serán los únicos lugares autorizados para su venta. La aplicación de esta nueva medida afectó la economía de todos aquellos sectores sociales que obtenían sus ingresos de esta actividad, y pronto talleres y tiendas se vieron obligados a cerrar ante la imposibilidad de obtener
el material necesario. También transformó la forma de trabajo, desestructuró la unidad productiva familiar y quienes pretendieran seguir laborando en el ramo tendrían que contratarse como empleados de la Real Fábrica, sometidos a un horario fijo, participando solo en una parte de la elaboración, debido a que se estableció la división del trabajo y emplazados, como miles de trabajadores en un mismo edificio. Esta última cuestión fue muy criticada por la sociedad de la Ciudad de México, ya que al interior de un mismo edificio convivían hombres y mujeres de diferentes edades. Tal cosa inquietaba, tanto por los temas de conversación como por la posibilidad de que organizaran protestas que rompieran la tranquilidad. En la fábrica de la capital permanecían concentradas cerca de 6,000 personas. La temida protesta se materializó cuando, por disposición del administrador, fue ampliada la jornada de trabajo sin modificar el salario. Los trabajadores abandonaron en masa el local y salieron en manifestación hacia el Palacio Virreinal. Entró esta muchedumbre en palacio sin respetar la guardia y ocupó los patios, escaleras y corredores. Y habiendo oído el mismo virrey aquel extraordinario ruido, preguntó: ¿qué sería aquella gente? Y habiéndole dado la causa, determinó con prudencia el darles un papel, oficio, para que el administrador de la fábrica no hiciese novedad. Y con esto quiso Dios que se apaciguase aquella multitud. Hasta aquí la lectura. Ustedes se habían preguntado cuál era la organización en la elaboración de este producto, cómo se regulaba y las ganancias que redituó a la corona con los cambios implementados por José de Gálvez. Les reitero que en la vida es fundamental leer para conocer. Las reformas borbónicas fueron una serie de medidas en los ámbitos político, económico, social y cultural, influenciadas por el pensamiento ilustrado y promovidas por la recién ascendida dinastía Borbón al poder español. Los Borbones se percataron de que a España no estaban llegando los rendimientos económicos esperados de la colonia americana más rica, Nueva España. Por tanto, consideraron necesario investigar la razón y la tarea fue asignada a José de Gálvez, visitador de Nueva España. Gálvez elaboró un diagnóstico de la situación política y económica de la colonia y entregó un informe determinando la condición en la que ésta se encontraba. Al inspector Gálvez se le facultó para reformar todo lo que fuese necesario y cumplir con las dos instrucciones principales de la corona: incrementar la riqueza del erario novohispano y prevenir abusos y derroches para la mejor administración de las rentas. En atención a ello, estableció y consolidó los monopolios reales en Nueva España de los productos o actividades de alta demanda, que aportarían considerables ganancias y rentas a España, como el estanco del tabaco. Esto significó que la corona se hiciera cargo de todo el ciclo, desde sembrar, procesar, hasta vender el tabaco, principalmente en forma de cigarrillos, que consumían ampliamente las mujeres de Nueva España. Por otro lado, Gálvez también legalizó la producción y venta del aguardiente de caña. Tenía claro que la transacción se realizaba de manera clandestina y de no regularlo significaba desaprovechar un recurso económico considerable para la corona. Además, el visitador estableció la Contaduría General de Propios y Árbitros. Con esta institución,
la corona administraría los recursos de los pueblos, villas y núcleos urbanos. Abundemos en el tema con el siguiente video titulado Las reformas borbónicas. Presten atención a las reformas que se realizaron en materia económica. Si están listos, que corra video. Las reformas borbónicas es un conjunto de medidas que tomó la corona española que empiezan a implementarse a partir de la década de 1760. A partir de ese momento la corona asume el control o intenta asumir el control de sus territorios, de sus posiciones americanas y modifica la estructura política, económica y social de la Nueva España. Esta serie de medidas tenían como objetivo fundamental recuperar el control político de la capital española y al mismo tiempo de la Nueva España. Por otra parte, buscaban obtener el mayor beneficio posible a través de la recolección de una mayor cantidad de impuestos. Para ello se realizaron una serie de leyes que modificaron la relación con el clero, por ejemplo, en relación con la Iglesia, la expulsión de los jesuitas en 1767 muestra el punto más importante del control que va a tener la corona española sobre la Iglesia. Otra de las medidas más importantes tiene que ver con la consolidación de vales reales, que a partir de 1804 va a significar el control de las propiedades y de los recursos de la Iglesia. Finalmente, en la parte económica, va a suponer la imposición de una gran cantidad de impuestos con la finalidad de llevar más plata a España y así equilibrar la balanza de pagos, porque la corona española tenía que hacer frente a una serie de compromisos, entre ellos un conjunto de guerras con Francia y con Inglaterra. En la parte económica significó establecer funcionarios que iban a ser los encargados de la recolección de los tributos, y esto permitía a su vez el establecimiento de un sistema moderno de recaudación de impuestos a la vez que se crearon nuevos impuestos. Por ejemplo, el del naipe, la sal, que eran insumos, por ejemplo la sal y la pólvora fundamentales para la explotación de la plata. La recaudación por vía concepto de alcabalas, que es un impuesto a la circulación de mercancías, permitió que la corona a finales del siglo XVIII obtuviera una cantidad impresionante de recursos que se extrajeron de la Nueva España gracias a un sistema eficiente en términos de la política tributaria y también de la política de gobierno. La implementación de las reformas borbónicas provocó el descontento de varios sectores de la sociedad novohispana, entre ellos el de los comerciantes. Las leyes sobre libertad de comercio terminaron con el monopolio de 200 años del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México y sus socios de Sevilla y Cádiz. Otro golpe a este organismo fue la supresión del sistema de flotas, barcos que viajaban en grupo hacia la metrópoli. Con las reformas borbónicas, embarcaciones en solitario podían realizar el trayecto desde cualquier puerto. Como consecuencia, surgieron consulados regionales como el de Veracruz, que comenzaron a rivalizar con el consulado de la Ciudad de México. Como pudieron ver y escuchar en el video, las reformas dictadas por los monarcas borbones pretendían, en el terreno económico, recaudar más impuestos y con ello contribuir a nivelar la balanza de pagos que España debía realizar a consecuencia de la guerra. Por tanto, resultaba imprescindible reorganizar la economía de la colonia, favorecer la liberación del comercio y otorgar incentivos a la minería, medidas que se pusieron en práctica. Las reformas del libre comercio tenían como objeto romper el monopolio de los consulados, que la corona administrara el comercio y recaudara más impuestos que lo obtenido de la renta pagada por los comerciantes. Fue necesario tomar ciertas medidas para mejorar las prácticas de navegación y comercio ultramarino. En la siguiente diapositiva se destaca uno de los principales cambios aplicados en la navegación: sustitución de la flota anual por navíos sueltos que podían viajar sin someterse
a un calendario. Con esta medida, los comerciantes, tras solicitar la autorización correspondiente, podían hacerse a la mar por iniciativa propia, reemplazando a las tradicionales flotas. Gracias a ello, se suprimieron innumerables trámites burocráticos y se agilizó el envío de barcos mercantes que aumentaron el volumen de los intercambios comerciales entre América y la metrópoli. Además, se habilitaron más puertos para el comercio ultramarino. En el siguiente mapa pueden identificar las rutas comerciales marítimas y los principales puertos de Nueva España, Veracruz y Acapulco. Antes de las reformas borbónicas, en este otro mapa pueden apreciar los puertos que se habilitaron con la aplicación de las reformas borbónicas tanto en la costa del Océano Pacífico como el puerto de San Blas, en Nayarit, para fomentar el libre comercio. Con la creación de este y otros 12 puertos más en Nueva España, se puso fin a la política de puerto único en el territorio novohispano. Lo mismo sucedió en España respecto del puerto de Sevilla, cuando se autorizó el despacho de navíos hacia América desde 9 puertos españoles. La política de único puerto concluyó. Así, el galeón de Manila, el puerto de Acapulco y los mercaderes de la Ciudad de México ya no serían los elementos exclusivos para el comercio transpacífico. Por su parte, el puerto de Veracruz en el Golfo de México adquirió gran importancia comercial con el arribo frecuente de buques y la ciudad dejó de ser estacional, es decir, su actividad ya no dependería exclusivamente del desembarco anual de la flota. Pero los cambios en el comercio fueron más profundos y evidentes cuando se suprimieron a los alcaldes mayores, debido a que eran un eslabón muy importante en el control y corrupción comercial al interior de Nueva España. Las transformaciones se dieron también en las funciones y organización del Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México. ¿Recuerdan cuál era la importancia de esta institución en el comercio? En efecto, el consulado era responsable de vigilar y controlar la entrada y salida de productos, lo que generó serios problemas y malentendidos entre los comerciantes. Para solucionarlos, se crearon otros consulados, como el de Veracruz, Guadalajara o Puebla. Con ello, el Consulado de Comerciantes de la Ciudad de México dejó de ser el único centro del comercio ultramarino. El comercio no fue el único sector que se transformó con las reformas borbónicas. También en la minería hubo modificaciones. La política de los monarcas borbones buscó impulsar el desarrollo de la minería con el propósito de incrementar la producción de plata. De esta manera, las principales medidas que se aplicaron en apoyo a los mineros las podemos apreciar en el siguiente esquema. Disminución a la mitad del precio del azogue o mercurio, material indispensable en la extracción de plata. Mejor distribución del azogue para la producción de la plata. Organización del gremio de los mineros en el Tribunal de Minería. Creación de la Real Escuela de Minería para la formación de los jóvenes en el arte metalúrgico. El apoyo que los Borbones concedieron a la minería y a los mineros es comprensible si recordamos que el objetivo central de sus reformas era hacer más dependiente a la colonia y extraer de ella más riquezas. Así, a cambio de asegurar una corriente continua
de Plata Novohispana hacia la metrópoli. Los Borbones otorgaron a los mineros los privilegios que a otros les quitaban. Por lo anterior, la aplicación de estas reformas provocó malestar en los sectores sociales que se sintieron afectados, pero el rey Carlos III, impulsor de las modificaciones, no dio marcha atrás, pues pretendía la modernización de la sociedad para incrementar la recaudación económica. Otras consecuencias de la aplicación de las reformas son las siguientes: disminución del poder económico de la Iglesia. Por tanto, se suspendió la fundación de nuevos conventos en América. Poco más tarde, en 1734, se mandó que las órdenes religiosas no admitieran más novicios por un periodo de 10 años. Además, se les prohibió su intervención en la redacción de testamentos. El control de los juegos de azar, las ferias y las peleas de gallo fue otro tema de interés para la corona borbónica. En este sentido, Teresa Lozano Armendáriz, en Los Juegos de Azar, una pasión novohispana, refiere que a partir de mediados del siglo XVIII aparece un gran número de reales cédulas, autos acordados, decretos pastorales, edictos de la Inquisición que tratan de remediar este grave problema. Entre los excesos que se debían combatir estaban los bailes lascivos, las embriagueces públicas, las riñas en las pulquerías y tabernas, los desórdenes en el teatro y en las diversiones callejeras, los juegos de azar. Las medidas tomadas para contrarrestar estas situaciones en Nueva España fueron estipuladas en reglamentos para ordenar y controlar las diversiones y fiestas, pero no prohibirlas, puesto que significaban recursos para la corona. El teatro, los toros, las comedias y otras diversiones públicas fueron reglamentadas con reformas urbanas en la capital novohispana. Por otra parte, se dictaron medidas para controlar las manifestaciones populares durante las procesiones, en los paseos, las tertulias, los cafés, las pulquerías, entre otros. En síntesis, las consecuencias de la aplicación de las reformas borbónicas en Nueva España en el ámbito económico son, por un lado, el debilitamiento de instituciones y autoridades novohispanas encargadas de la administración comercial y, por otro lado, la concentración del poder en las autoridades enviadas por la corona, el impulso al libre comercio, el incremento en la producción de la plata y la mayor recaudación de impuestos y el envío a la metrópoli. Les recuerdo que en esta última sesión el reto es elaborar la última parte de la historieta correspondiente a las consecuencias económicas de las reformas borbónicas implementadas en Nueva España, a través de las vivencias del personaje de su preferencia. Puede ser un comerciante, minero, obispo. Empleen los recursos característicos de este medio de comunicación. Pueden apoyarse en tu libro de texto de Historia de México de tercer grado o bien consultar su versión electrónica en www.conalitec.gov.mx. Por hoy hemos concluido, pero aún nos queda mucho por conocer y aprender de la historia de nuestro país. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.